Hola estudiantes de Materiales 1, vamos a continuar con la temática que veníamos trabajando hasta el momento. Estamos en el capítulo relativo a la estructura cristalina, que es la parte física. Ya el capítulo anterior relativo a lo del enlace y la estructura atómica pues ya fue debidamente tocado. Y la idea es ahora poder interactuar con lo que tiene que ver con lo que es la organización de los elementos o la organización que tienen las partículas que se consideran elementales como los átomos para la formación de los tipos de materiales que hoy en día nosotros conocemos. Entonces vamos a mirar nuestras diapositivas y en la clase anterior habíamos trabajado hasta esto, las 14 redes o estructuras de Bravais para los sistemas organizados, también llamados obviamente cristalinos. Vamos a estar profundizando en particular en los tres más importantes. Entre ellos tenemos las cúbicas, dos de ellas, la centrada en el cuerpo y las centradas en las caras. Acá está un poco deformada la imagen, pareciera que no fuera un cubo, pero bueno, es más por lo que se busca y que se amplió un poquito pues la imagen. Vamos a darnos cuenta que pues las imágenes deberían ser en realidad más o menos el siguiente formato para que pues, por obvias razones se vea en realidad cúbica la imagen. Entonces vamos a tratar aquí de una vez de corregir eso, más o menos así es lo que se quiere transmitir. Entonces dejémosla ahí, que cumpliría más con el concepto de una cúbica. Yo creo que hay más que suficiente. Ahora sí ya tenemos algo más realista. Entonces tenemos dentro de ella la cúbica centrada en el cuerpo, también llamada BCC o Body Central Cubic. La cúbica centrada en las caras, también llamada FCC o Face Center Cubic. Y finalmente la hexagonal compacta, que es la que estamos viendo acá. En esa hexagonal compacta, pues lo que tenemos es un prisma, que es lo que tenemos acá con unas líneas continuas. Creo que lo notan. Acá detrás o a un lado tenemos otro prisma y detrás tenemos otro prisma. Entonces, estos prismas de base rectangular, si los unimos por sus caras, nos están generando entonces una figura tridimensional cuyas bases son hexagonales, que es lo que estamos viendo aquí y acá. Si tenemos átomos en las esquinas de ese hexágono, átomos en el centro de cada plano basal, este es un plano basal superior, este es un plano basal inferior, y además en cada uno de los puntos medios de cada prisma y hacia el centro, hacia uno de los extremos, un átomo más, que serían entonces tres centrales, eso sería la hexagonal compacta. La hexagonal simple no tendría estos tres que tenemos acá, como se nombró cuando hablábamos de las 14 redes de Bravais. Vamos a profundizar en cada una de ellas. La idea es conocer algunas de las características propias de cada una de estas estructuras, sin olvidar que pues obviamente pues, estamos trabajando en una escala infinitamente pequeña. La energía que existe de unión entre los átomos ya lo trabajamos, que fueron los tipos de enlaces, desde cristalino pasando desde el iónico pasando por el covalente y finalmente el metálico. Y estos enlaces lo que buscan es que los materiales o los elementos mejor se encuentren en un estado mucho más estable que cuando se encuentran separados, a excepción de aquellos que no necesitan completar su último nivel de energía. Ese tamaño de cada una de estas celdas que vemos acá pues está relacionado con el tamaño de los átomos, y los átomos pues sabemos que son escalas muy pequeñas. Más o menos a temperatura ambiente, para el caso del hierro, que es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, más o menos como esta, el tamaño de una celda es de 0.287 por 10 a la menos 9, que sería más o menos la distancia de cada uno de sus lados. Es decir, que en un solo milímetro, que sabemos muy bien que un milímetro es una medida muy pequeña, la distancia entre un par de nuestras uñas de un milímetro prácticamente es imperceptible si se está observando de un extremo a otro en un salón, por decir algo. Es de 3.48 por 10 a las 6 celdas unitarias. Entonces estamos viendo que es una escala infinitamente pequeña. Es decir, estaríamos hablando que en un milímetro podríamos nosotros ubicar alrededor de casi 3 millones y medio de celdas unitarias.
como esta, una a continuación de otra. Y al juntar estas casi que 3,5 millones de celdas una al lado de la otra, eso a escala nuestra sería alrededor de 1 milímetro. Bueno, eso como para que nos hagamos idea de la escala a la cual nosotros estamos trabajando. Más adelante haremos ejercicios donde pues, miraremos cómo se llega precisamente a estos escalamientos. Vamos a trabajar ya con la estructura cristalina. Bueno, en detalle podemos aquí ampliar algo relativo precisamente a las celdas unitarias cúbicas. Entonces vamos a mirar un video donde precisamente vamos a estar mirando algo relativo a esto de forma rápida. Entonces aquí tenemos precisamente esas celdas. Vamos a contar aquí un poquito la parte. Entonces aquí tenemos nuestra red cristalina, llamémoslo así. Es como si estuviéramos navegando dentro de esa red cristalina. Y aquí estamos viendo precisamente átomos en las esquinas de los vértices de esas figuras cúbicas. Entonces estamos haciendo un viaje, llamémoslo así, interatómico, o mejor, intercristalino. Interatómico sería poder ingresar dentro de los átomos. Entonces un viaje intercristalino en la estructura de los materiales. Entonces aquí vamos nosotros a observar cómo es que se generan las estructuras más básicas como las cúbicas. Entonces a partir de que de un viaje donde vamos a ver cómo es la organización atómica, inicialmente estamos viendo lo que es una estructura tridimensional que se repite, que es obviamente periódica, que es algo que pues, creo que olvidamos hablar relativo precisamente a una red espacial. Esto que estamos viendo ahí es una red espacial y las redes espaciales se pueden definir como un ordenamiento tridimensional. Estamos aquí en 3D, infinito de puntos. Esa cantidad de puntos pues está representando en las esquinas a los átomos en los puntos donde se están intersectando cada uno de ellos. Entonces nos vamos a concentrar aquí en la celda unitaria cúbica simple. No es la que nosotros vamos a profundizar más adelante, pero vamos a arrancar con ella como base. Entonces en esta tenemos átomos en los centros. Aquí estamos viéndolos en tamaño, llamémoslo real, es decir, que los átomos se tocan. Ahorita está en una estructura átomo punto, es decir, que simplemente los átomos se representan apoyados con, vamos a volvernos un poquito, apoyados con puntos que están representando donde se encuentran los átomos. Entonces en una cúbica simple hay átomos en las esquinas, por obvias razones habrían entonces 8 átomos, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior de ese cubo. Entonces si aumentamos su tamaño, estaremos viendo entonces cómo es la celda unitaria cúbica a escala pues obviamente real, ¿no? A una escala en la cual pues estaremos viendo cómo es la representación del mismo como esferas sólidas. Vamos a continuar con el video. Estamos viendo entre los átomos 4 en la cara frontal y 4 en la cara posterior, para una totalidad de 8 átomos, pero no todos hacen parte de esa celda unitaria. Este átomo hace parte de 7 celdas más y con ella pues sería la octava en ese sistema tridimensional, que sería pues entonces octantes, ¿no? Entonces hay una cuchilla que está cortando precisamente este sistema para dejar solo lo que tiene que ver con la celda unitaria, que se repite infinitamente en las 3 dimensiones como lo estamos viendo acá. Pero ahí en el fondo lo que estamos viendo es nuestra celda unitaria compuesta por esos 8 átomos, que en realidad esto es lo que compone esa celda unitaria, octantes. Entonces aquí tenemos un octante, este sería otro octante, otro octante, otro octante. Aquí tendríamos 4 octantes, igual pasa atrás, habrían 4 octantes más, que si lo juntamos, es decir, si reunimos octantes, pues estaríamos formando un átomo. Entonces ahí medio, y que no esté otro medio de la parte inferior, estaríamos generando un átomo. Entonces, una celda unitaria cúbica simple está conformada en realidad por un átomo que está siendo, digámoslo así, fragmentado en 8 pedazos, y cada pedazo está siendo compartido por 8 celdas unitarias distintas. Eso sería entonces para el caso del manejo de la celda unitaria, también llamada cúbica simple. ¿Cuántos vecinos tienen? Entonces vamos precisamente aquí a adelantar algo que más adelante vamos a necesitar.
Entonces, si estamos tomando dentro de ella que esta es una celda unitaria cúbica simple, pero aquí al lado tenemos otra celda unitaria cúbica simple, aquí al lado otra más, aquí a este lado tenemos una más, como se pueden dar cuenta, aquí abajo otra y allá al fondo a la izquierda otra. Entonces son alrededor de, estamos teniendo aquí entonces alrededor de 4 celdas unitarias y abajo 4 más, ahí tendríamos las 8 a las cuales me refería, donde este pues está precisamente, este átomo está siendo compartido por las 8 celdas unitarias, por eso un octante sería solamente lo que hace parte de la misma. Vamos a mirar el número de coordinación, que es otra característica muy importante a esta escala, donde lo que se busca es cuántos vecinos tiene un átomo. Es un número de coordinación, el número de vecinos que tiene un átomo. Entonces, tomando como criterio a él, cuántos vecinos tiene. Entonces, vamos a mirar y nos estamos dando cuenta que nos dice que 6 y los están contando. Entonces, el de arriba sería 1 en tamaño real, abajo tendríamos otro, al lado y lado tendríamos 2 más, y atrás y adelante tendríamos 2 más para un total de 6 átomos vecinos, ¿no? Entonces, uno arriba, uno abajo, uno al lado, otro lado contrario, lo mismo atrás y adelante. Ese sería el número de coordinación. Cuando ellos se llevan a tamaño real en esferas sólidas, rígidas, pues todos esos 6 estarían tocando hasta el átomo central. Entonces, el número de coordinación en una celda unitaria cúbica simple, 6. Vamos a seguir para una celda unitaria más compleja, cúbica, que es la cúbica centrada en el cuerpo, como lo dice acá, ¿no? De ahí viene el BCC, Body Center Cubic, donde el átomo central es del mismo elemento, pero lo toman aquí de un tono distinto para que se perciba cuando está en tamaño real o como esferas sólidas rígidas. Entonces aquí vemos que hay átomos en las esquinas y un átomo en el centro, lo llevamos hasta tamaño real y vemos la conformación de esa celda unitaria centrada, cúbica centrada en el cuerpo. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo es la cantidad de átomos en realidad que están dentro de esa celda unitaria. Entonces aquí estamos con nuestra cuchilla digital, precisamente haciendo un corte, vamos a volvernos un tris para permitir pues ver la cantidad de átomos que conforman una celda cúbica centrada en el cuerpo. Entonces aquí tenemos lo que hizo las cuchillas virtuales. Esas cuchillas lo que hicieron fue hacer un corte y dejar en realidad la cantidad de fracciones de átomos y el átomo central que hacen parte solo de esa celda. Entonces vamos a juntar los octantes, formaríamos uno como se pasó en la cúbica simple, y la partícula central, el átomo central, sería otro. Entonces en total una celda cúbica centrada en el cuerpo tiene 2 átomos, para que hagamos cuenta. Entonces una cúbica simple, un átomo, una cúbica centrada en el cuerpo, 2 átomos. Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con el número de coordinación. Entonces en el número de coordinación aquí tenemos a escala real los átomos. Entonces aquí estaríamos viendo, esto es una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo donde estos 4 átomos están en la parte inferior. Aquí de arriba tendríamos 4 más y esta sería la central de esta caja que está atrás. Esta acá es la central de la caja de al frente, la central de la caja que se encuentra al lado izquierdo, si lo vemos desde acá, de nuestra celda unitaria cúbica central en el cuerpo, esta que quedaría diagonal a la que estamos analizando, y estos 4 que están en la parte inferior, es decir, en las 4 celdas de los 4 sistemas inferiores que están, o mejor, debajo de nuestra celda que estamos haciendo análisis. Vamos a mirar cuál tomamos como criterio de referencia para contar vecinos. Entonces, en esta, el que vamos a tomar como referencia es este. Entonces vamos a contar cuántos átomos hay o que interactúan con él directamente. Se les llaman vecinos y es lo que nos indica el número de coordinación. Entonces tenemos estos 4 que hay en la parte superior, que son los átomos centrales de las 4 celdas cúbicas centradas en el cuerpo de arriba, y lo mismo vamos a tener con estos otros. Entonces en total estaremos viendo que son 4 de arriba y 4 de abajo. Entonces este átomo está siendo directamente tocado por 4 de la parte superior y 4 de la parte inferior. Ellos
no logran tocarlo porque ellos al estar en esferas sólidas, es decir, en tamaño real, estarían interponiéndose y evitarían que estos tres estén tocando a él. Pero ellos sí se están tocando con ellos. Entonces él, que sería el átomo que estamos tomando como referencia, nos está indicando que tiene como número de coordinación 8 átomos. Bueno, ahora vamos a mirar la cúbica centrada en las caras, también llamada Phase Center Cubic, para esta celda unitaria. Entonces en ella pues lo que tenemos es átomos en las esquinas de ese cubo, que son los que están en una tonalidad de celeste, como vemos ahí, y átomos en el centro de cada cara, que es lo que estamos viendo ahí en una tonalidad amarilla. Entonces, por ejemplo, este es el átomo central de esta cara, este el átomo central de la cara inferior, este el átomo central de la cara lateral derecha, este el átomo central de la cara lateral izquierda, este de aquí es el átomo de la cara trasera y este de aquí es el átomo de la cara superior. Vamos a mirarlos como esferas rígidas. Esto sería prácticamente como se ve una celda cúbica centrada en las caras en tamaño real. Y estamos viendo que los átomos de las caras evitan que los átomos de las esquinas se toquen, como pasa con la cúbica simple. Vamos a mirar cuántos átomos componen precisamente esta celda. Vamos a que las cuchillas virtuales nos corten entonces este sistema para permitir que solamente queden los átomos que hacen parte precisamente de, de esta celda cúbica centrada en las caras. Entonces vamos a sumar primero los octantes de las esquinas. Obviamente esto conformará un átomo. Y vamos a sumar ahora las mitades. ¿Por qué? Porque este átomo, una mitad está para esta celda y la otra mitad está para la celda de la derecha. Lo mismo con este. Una mitad está para la celda que estamos analizando y la otra para la celda superior y así sucesivamente. Entonces vamos a sumar mitades de átomos ahora. Y eso nos conformarían, son 6 mitades, obviamente 6 caras, 3 átomos más en total. Una celda cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos y sería entonces la estructura más hacinada, o digámoslo así, que tiene la mayor cantidad de átomos dentro de su estructura, 4. Entonces pasamos de la cúbica simple con una, pasando por la cúbica centrada en el cuerpo con 2 átomos y ahora con la cúbica centrada en las caras con 4 átomos, que sería entonces nuestra celda mucho más compleja y hacinada dentro de las cúbicas que hemos manejado y pues obviamente ahora vamos a contar el número de coordinación o de vecinos que tienen. Entonces vamos a tomar como criterio a él. Esta de atrás es la celda base. Tenemos átomos en las esquinas y átomos en los centros de cada cara. Aquí estamos viendo cada uno de los centros de cada cara. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propias de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como criterio de referencia vamos a tomar a él. Vamos a mirar cuántos vecinos tiene. Entonces estamos pendientes de los que empiezan a parpadear. Entonces él tiene directamente estos 4 como vecinos. Creo que alcanzan a notarlos ustedes. Esos 4, además tiene estos 4 superiores. Aquí estos 4 tienen que ver con los que están en el centro de las caras, ¿cierto? Estos 4 tienen que ver con los centros de las caras laterales y frontal y posterior. Llaman 8 en total y se activan también los inferiores. Estos de acá que están también en los centros de las caras. Este átomo está siendo entonces tocado o interactúa con 4, 8 y 12 más. 12 vecinos, 12 como número de coordinación. Bueno, este sistema tridimensional nos permite captar muy bien algo que pues en 2D sería muy difícil de notar. Ahora vamos a ver cómo es el ordenamiento atómico por planos atómicos para conformar cada una de las celdas, desde la cúbica simple pasando por la centrada en el cuerpo y finalizando con la centrada en las caras. Aquí solamente estamos con las cúbicas, no estamos tocando la hexagonal compacta, entonces es como una matriz de huevos, como una canasta de huevos. Aquí tenemos entonces filas de átomos, posiblemente estos 4 de una celda, estos 4 de otra celda vistos desde una parte superior o una vista superior. Entonces esto que estamos mostrando acá son los intersticios que más adelante pues, van a estar involucrados dentro de lo que tiene que ver con las estructuras cristalinas.
y ahí es donde se van a ir ubicando el siguiente plano atómico. Entonces vamos a colocar átomos otra vez, uno directamente encima de los demás, que sería el siguiente plano atómico. Como vemos ahí, entonces como si fueran cartones de huevos. Vamos a pasar la cuchilla pensando en esta celda solamente que tenemos acá y mostrar lo que es la celda unitaria cúbica simple dentro de esta estructura matricial tridimensional. Ahí tendríamos nuestra celda cúbica simple, obviamente conformada por esos 8 átomos. El resto de los optantes, que son 7 más, pues pertenecen a otras 7 celdas cúbicas simples. Entonces ya vimos cómo es el ordenamiento para formar la celda cúbica simple, que sería tal vez el más sencillo, de ahí viene su nombre, ¿no? Cúbica simple. Ahora vamos a mirar cómo es el ordenamiento para la cúbica centrada en el cuerpo. Entonces estamos viendo que la primera línea igual a como se formó ahorita la cúbica simple, pero en la segunda línea se están ubicando el siguiente plano atómico en los intersticios o en el centro de cada uno de estos planos atómicos de la celda unitaria cúbica simple. Le agregamos un átomo y así pasa con los demás. Entonces estamos viendo que ella está evitando que ellos dos se toquen en la cúbica centrada en el cuerpo. Y finalmente otro plano superior que es idéntico al plano inferior. Listo, pasamos la cuchilla, hacemos los cortes para que aparezca la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, también llamada BCC, que es la que vemos ahí, dentro de esa estructura cristalina, que es muchas celdas repetidas en todas las 3 dimensiones, como se había dicho cuando comenzó este video. Entonces, eso para la cúbica centrada en el cuerpo. Ahora vamos a mirar cómo es el ordenamiento para la cúbica centrada en las caras. Es el ordenamiento tal vez más complejo de todos. Entonces vemos aquí pues un ordenamiento, ¿cierto? Que es igual a todas, átomos en líneas. Esto de acá puede ser entonces la base de una celda unitaria. Vamos a ubicar el siguiente plano atómico. Fíjense lo que ocurrió. Voy a tratar de volverlo un momento. Lo que se hizo fue mover líneas atómicas. Al mover las líneas atómicas, este átomo va a quedar ubicado acá, en esta parte. Es decir, va a quedar en un punto intermedio entre esta línea atómica. Y así ocurre con las demás líneas. Entonces hubo un corrimiento en las líneas, fíjense. Entonces corremos la línea y este átomo va a quedar precisamente ubicado acá. Y lo mismo ocurre con las siguientes líneas. Entonces hay un corrimiento para tratar de poder formar ese cúbico centrado en las caras. Ahí ya tenemos ese movimiento. Esto es mucho más, obviamente, complejo que las dos anteriores. Vamos a mirar cómo es el plano que sigue, que se va a ubicar. Entonces está mostrando el intersticio donde van a quedar ubicados los siguientes planos atómicos. Entonces el siguiente plano atómico se maneja con una tonalidad distinta. Dense cuenta. Entonces ahí el corrimiento de los intersticios, también llamado hueco, se ubica en la siguiente línea atómica, o mejor el siguiente plano atómico, que es del color que tenemos ahí celeste. Y lo mismo ocurre con la siguiente. Las ubicamos entonces en los intersticios de este siguiente plano. Entonces tenemos 3 planos donde después de un corrimiento de líneas atómicas, los siguientes planos se están ubicando sobre los intersticios para tener 3 planos atómicos. Entonces vamos a hacer un giro del mismo. Vamos a pasar un eje central. Hacemos unos cortes. Nuevamente fíjense que los cortes ya son diagonales, no como ocurría ahorita que eran de tipo normal o a 90 grados, ahora son diagonales para formar nuestra celda unitaria cúbica centrada en las caras. Obviamente pues el eje habría que rotarlo para poder ver nuestra celda unitaria cúbica centrada en las caras de una forma planar, llamémoslo así. Y con eso pues ya tendríamos todo lo que es los 3 tipos de celdas, de los cuales vamos a tocar solamente la cúbica centrada en las caras, esta última que vimos, y la cúbica centrada en el cuerpo. Dentro de ellas pues vamos a tener ejemplos. Entonces aquí tenemos un par de estructuras, 2 átomos diferentes, para conformar entonces
una estructura final. Estamos viéndolo en tamaño real, estamos en esferas sólidas rígidas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si se dan cuenta, estos átomos grandes, que puede ser el solvente dentro de una combinación de elementos, puede ser una aleación o un compuesto. Entonces tenemos aquí átomos que están formando una estructura cúbica centrada en las caras, y estos de acá hacen parte de otra estructura cúbica centrada en las caras, es decir, estamos enlazando un elemento que tiene estructura FCC con otro elemento que tiene también estructura FCC. Si tienen la misma estructura de par de elementos, es uno de los puntos más importantes para la formación de un enlace o para las aleaciones en el caso de elementos metálicos. Metal, no metal, que más adelante pues vamos a estar tocando. En este caso, pues lo que tenemos como ejemplo, estamos haciendo una rotación de esa estructura de manera tridimensional. Entonces, en este caso lo que tenemos es un elemento donde estamos, o mejor un compuesto, una aleación donde estamos combinando dos elementos. Vamos a hacer cortes con las cuchillas virtuales para que queden solamente los átomos que hacen parte de esa celda cúbica. Entonces aquí tendríamos 4 átomos del elemento base, que serían en este caso el cloro, ¿cierto? Cuando se genera este enlace iónico, que es el cloruro de sodio, el cloro crece al ganar el electrón que pierde el sodio. Eso fue lo que ya vimos, ¿no? Entonces, obviamente, el de mayor tamaño es el cloro y el de menor tamaño, que es el catión, sería el sodio. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es una estructura compuesta FCC, el cloruro de sodio. Vamos a mirar otro ejemplo. Aquí estamos nosotros mezclando un par, o mejor, haciendo que interactúen un par de elementos. Ahorita pues nos indicarán cuáles son estos elementos de la tabla periódica. Aquí estamos viendo obviamente entonces una estructura. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a que crezcan como esferas rígidas, es decir, como es en realidad en tamaño real. Estamos mostrando ahí el tipo de estructura. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos en las esquinas y en el centro, entonces estamos trabajando con color amarillo, un elemento que cristaliza como FCC, y en unos huecos, algunos huecos que vemos ahí, estaría posiblemente entonces el elemento de menor tamaño, ubicado en los intersticios. En este caso lo que tenemos es entonces un prisma triangular, ¿cierto? En este caso pues estaría formando 4 caras. Entonces sería ella con otra que está aquí, otro prisma con caras triangulares para formar entonces un octaedro, que serían parte de las triclínicas, que es una de las que estuvimos viendo en las 14 redes de Bravais. Entonces ya no sería un elemento tan soluble como ocurre con el NaCl, dado que pues es una FCC con una triclínica, pero igual es una mezcla de estructuras cristalinas, como lo estamos viendo ahí. Hacemos los cortes para verlo entonces, solo lo que tiene que ver con la celda, y en este caso es el sulfuro de zinc, ¿cierto? Donde en este sulfuro de zinc tenemos el azufre en las esquinas y el zinc haciendo parte obviamente de los elementos que quedan internamente de los intersticios de esta cúbica centrada en las caras para ese sulfuro de zinc, que sería entonces un compuesto donde estamos mezclando un elemento metálico con uno no metálico. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la representación de todas y cada una de esas posibilidades, sobre todo para estas dos. Vamos a hablar un poquito de la celda cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a ver a ella y dejamos ahí para que estos videos pues sean
de un tiempo mucho menor y pues que sean mucho más cómodos de ser observados por ustedes. En esta celda cúbica centrada en el cuerpo, también llamada BCC, Body Center Cubic, tenemos los tres tipos de formatos, este que es de átomo punto o de posiciones atómicas, esta otra que es de esferas rígidas, es decir, viéndolas en tamaño real, y esta que es la aislada, que es donde vemos en realidad la cantidad de átomos o de fracciones de los mismos que hacen parte de la celda. Esto ya lo vimos tridimensionalmente, entonces uniendo estos formo medio átomo, estos de acá medio más, 1 y el central 2. Entonces algo también muy importante tiene que ver con la relación que existe entre la longitud axial, que es esta distancia A, de los parámetros de la red, que ya lo vimos en la clase anterior, con respecto al radio atómico del átomo que conforma esta celda unitaria. Entonces podemos mirar acá cómo podemos manejar precisamente eso a partir de Pitágoras. Entonces tendríamos aquí la posibilidad de manejar en una de las caras, por ejemplo en esta cara, ¿cierto? Que tenemos acá, como tal, la relación que hay entonces. Entonces podríamos indicar que este lado es A, este otro lado también es A, recuerden que es cúbica. Entonces lo que tenemos aquí, que es la diagonal, sería algo así como A raíz de 2. Obviamente esto al elevar al cuadrado, porque sería la suma de los cuadrados de los catetos, sería A cuadrado más A cuadrado igual a esto que sería un H cuadrado. Si quiero saber cuánto vale esa H, pues me quedaría que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más a cuadrado. Eso nos daría raíz cuadrada de 2a cuadrado. De ahí saldría a y el 2 quedaría dentro de la raíz de ahí viene entonces a raíz de 2 que vemos acá, que se puede ver o en esta cara o se puede ver en esta cara o se podría ver aquí en la cara inferior. Entonces a raíz de 2 como esa diagonal. Entonces esta a raíz de 2, ¿cierto? Vamos a compararla con esta diagonal que va de este punto a este punto, que sería la misma diagonal que va de este punto a este punto o la misma diagonal que va de este punto a este punto. Es decir, cualquiera de ellas que sean las diagonales principales. Entonces tendríamos, para poder hallar esta diagonal, que en el fondo sería la distancia que hay de este punto a este punto, donde tenemos entonces este radio y este otro radio, que formaría un diámetro y este otro diámetro. Entonces tendríamos dos diámetros o cuatro radios del elemento que conforma esta celda de tipo unitario, ¿cierto? Un segundo, listo. Entonces lo que queremos saber es esto, que son cuatro radios de ese elemento, cuánto es en términos del parámetro de la red. Entonces estos cuatro radios, ¿cierto? Que van 1, 2, 3 y 4 radios, es decir, dos diámetros, a cuánto que van en términos de parámetros de la red. Entonces tenemos que esta diagonal es a raíz de 2, ¿cierto? Esta altura es a, entonces tendríamos esto que es a al cuadrado más esta diagonal que es, entonces a raíz de 2 al cuadrado, que en el fondo quedaría como 2a cuadrado. Entonces la idea es hallar esta diagonal. Entonces esta diagonal sería un h cuadrado que es igual a cuadrado más 2a cuadrado. Eso nos daría 3a cuadrado. Entonces esa diagonal que estamos buscando, que es h cuadrado, sería igual a 3a cuadrado. Entonces h es igual a raíz de 3a cuadrado. El a sale de la radical y nos quedaría a raíz de 3. Entonces, 4 radios equivalen al parámetro de la red, que es a raíz de 3. Ahí tendríamos la manera de que, si tenemos el radio atómico por tabla periódica, hallar la longitud de un lado de ese cubo, o si nos dan el lado del cubo, hallar el radio del elemento o del átomo que conforma esa celda unitaria. Eso sería entonces tal vez la parte básica relativa a esta primera estructura cristalina. Algo también muy importante es el APF o el factor de empaquetamiento atómico. Vamos a apoyarnos aquí rápidamente. Vamos a hablar de ese factor de empaquetamiento atómico, también llamado APF por sus siglas en inglés. Entonces este factor de empaquetamiento atómico es una relación, vamos a ver si aquí me lo permite, de la cantidad de volumen que está siendo ocupado, entonces volumen
mejor, volumen de los átomos que conforman la celda, y eso relacionado o dividido con el volumen de la celda. Entonces vamos a mirar cómo es el APF para una BCC. En términos formulares, ¿no? Vamos aquí a mejorar esto un poquito. Listo, sí mejoró. Vamos a ampliar un poquito el tamaño también. Eso, para que ustedes lo perciban. Entonces lo que estamos buscando es a qué es igual el volumen, o mejor, el APF, también llamado factor de empaquetamiento atómico, factor Pacman atomic o atomic Pacman factor, de una celda, que en este caso es la cúbica centrada en el cuerpo, también llamada BCC. Entonces, primero nos dice que es el volumen de los átomos que conforman la celda. ¿Cuántos átomos conforman una celda cúbica centrada en el cuerpo? Eso ya lo vimos en la simulación, ¿no? Entonces son 2, ¿cierto? Y multiplicado por la fórmula del volumen de una esfera, que es 4/3, ¿cierto? De pi. No creo que aparezcan ese tipo de caracteres. Vamos a mirar. Bueno, vamos a obviarlo porque si no, no acabamos hoy. 3, 14, 15 por decir algo, que es pi. 4/3 de pi por radio. Vamos a dejarlo en minúscula. Y ese radio elevado al cubo. Esa sería la fórmula para calcular el volumen de una esfera, ¿cierto? Entonces tenemos 2 átomos, ¿cierto? Que están multiplicando a 4/3 de pi por radio al cubo. Y eso sería nuestro numerador. Y eso dividido entre el volumen de los átomos, entre el volumen de la celda. Entonces la celda es un cubo. Y ese cubo, los lados los llamamos A, que es el parámetro de red o la longitud axial. Y como son 3, está elevado al cubo. Entonces ya tenemos aquí la formulación para calcular el APF, factor de empaquetamiento atómico de una celda BCC. Ok, vamos a ver si esto lo podemos trabajar. De esta otra forma. Entonces el APF, ¿cierto? Es igual a 2 átomos que multiplica al volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por el radio atómico del elemento que conforma la celda elevado al cubo, todo relacionado o dividido entre la longitud axial, que es A. Bueno, vamos a corregir aquí algo porque no me está quedando como muy rectilíneo. Listo. Elevada al cubo. Con eso tenemos la fórmula entonces para calcular el APF de una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Podemos hacer ejercicios, es decir, podríamos mirar los elementos que conforman una cúbica centrada en el cuerpo, que aquí tenemos ejemplos de los mismos. Estos serían ejemplos de metales
tomados de la tabla periódica y que tienen la estructura cristalina BCC a temperatura ambiente, más o menos 20, 24, 23 grados Celsius. Entonces, desde el cromo hasta el vanadio. Y podríamos nosotros aprovechar que aquí tenemos precisamente la formulación, ¿no? Es decir, el radio atómico del cromo y la constante láser del mismo, que también se podría calcular aprovechando pues esto que tenemos en la parte inferior, que es la relación que existe entre el parámetro de la red A y el radio atómico. Entonces sabemos que 4 radios equivale a raíz de 3. Entonces vamos a tomar el radio atómico del cromo. Entonces el radio atómico del cromo, ustedes me van a ayudar también allá en sus casas, y el parámetro de la red del cromo. Si no nos lo dan, pues utilizan lo que les acabo de indicar, ¿no? ¿Cierto? También para el cromo. Entonces 0.125 nanómetros para el caso del radio. Vamos a hacer hasta una prueba, ¿no? Ustedes saben muy bien que 4 radios equivalen o son iguales a raíz de 3. Entonces de aquí podríamos hallar la... Entonces en sus casas, por favor, con ese radio vamos a hallar ese parámetro de la red en nanómetros, ¿cierto? Entonces yo aquí también lo voy a hacer. Entonces tenemos que la A es igual a 4 radios, 0.125 por 4, dividido entre raíz de 3. Y eso nos daría raíz de 3 sextos o 0.2886. Miremos 0.2886. Entonces vemos aquí que la constante de la red es 0.289. Entonces por criterios de aproximación 0.289. Entonces está funcionando. 0.289 dado en nanómetros. A partir de esto, ¿no? Entonces con eso vamos a calcular el APF para el cromo. Entonces tenemos aquí la formulación. Entonces para el cromo sería radio del cromo y el parámetro de la red o longitud axial del cromo. Entonces realizamos también esas cuentas. Entonces sería 0.125 elevado al cubo para salir de la parte del radio. Eso multiplicado por pi. Eso multiplicado por 8, que es ese 4 por 2 que tenemos ahí, y dividido entre 3. Para que nos dé 1.64 con criterios de aproximación por 10 a la menos 2, y esto lo dividimos entre la longitud axial, que es 0.289 elevado al cubo, para darnos un 0.6778. Vamos a tomar criterios de aproximación a 2 decimales, un 0.68. Eso para el cromo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, APF, pero ahora vamos a utilizar otro más de la lista que vimos ahorita. Inmediatamente debajo del cromo está el hierro, ¿cierto? Entonces para el caso del hierro, esto tiene una actividad evaluativa, pues si se fijan en la tabla periódica, no hay problema con eso. Entonces para el caso del hierro tenemos que el radio atómico es 0.124. Entonces para el hierro radio atómico 0.124 y la constante de la red 0.287. Entonces empecemos radio atómico 0.124. 0.124 elevado al cubo por pi por 8 dividido entre 3, y esto lo dividimos entre A,
Entonces la longitud axial del hierro es 0.87 elevado al cubo. Y eso nos da 0.6756. Con criterios de aproximación, a 2 decimales, eso sería 0.68. Vamos a averiguar otro más. APF. Para uno más en esa lista, podemos tomar uno en la parte inferior, podría ser el vanadio. Para el vanadio, me disculparán, pero no me está quedando tan bien que digamos. Vamos a mejorarlo. Vamos a tomar entonces, esa es una B mayúscula y una minúscula, 0.132 para el radio, elevado al cubo, lo multiplicamos por pi, por 8 y lo dimos entre 3. Bueno, aquí tuve un error. 0.132 elevado al cubo por el factor pi por 8 y entre 3. Y eso a su vez dividido entre el parámetro de la red del vanadio, que es 0.304, también elevado al cubo. Eso nos da 0.6858. Algo así como 0.69 por criterio de aproximación. E igual con todos los demás. Entonces podemos llegar aquí a la conclusión que el APF para las celdas BCC, lo que hacemos es tomar todos los BCC y hallarle el APF, su factor de empaquetamiento atómico. Entonces tiene una media o un promedio de 0.68. ¿Qué significa esto? Pues vamos a apoyarnos aquí un poco en esto. Entonces 0.68 significa que el 68% de la celda está ocupado por átomos. Y el 32% restante es vacío o huecos. Esos huecos también se les llama intersticios. Entonces, eso es lo que es el APF, nos indica cuánto está siendo ocupado en términos de factor, es decir, 0.68 para este caso, de la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Entonces está ocupado el 0.68, que equivale al 68%. El otro 32% sería espacio vacío, donde pueden llegar nuevos átomos o por donde pueden moverse entonces los electrones de valencia de los átomos que componen la celda. Bueno, eso en cuanto a la BCC. Ya la FCC y la hexagonal compacta pues la dejamos como parte del estudio de la próxima clase. Entonces, por ahí dejamos hoy para que estos videos sean un poco más cortos, no tan extensos. Vamos a dejar por ahí hoy, muchachos, y bueno, démosle continuidad a esto. Vamos hasta el 30 de mayo, entonces por favor continuar como hasta el momento se ha hecho. Tratar en lo posible de utilizar los medios que tenemos para, pues, obviamente, seguir en contacto, y pues vienen más actividades evaluativas. Entonces por favor, para que esto ustedes lo estén en casa asimilando de la mejor forma y que pues podamos aprender, podamos asimilar, podamos capturar el conocimiento de una manera no tan, digámoslo así, acostumbrados nosotros a ella, es decir, saliéndonos de nuestra zona de confort. Muchachos, quedamos entonces en QAP y nos vemos en la próxima clase virtual.